El tema de hoy es importancia de la química analítica. ¿Qué estudia la química analítica? Bueno, la química analítica es la rama de la química que va a tener como finalidad el estudio de la composición química de un material o de una muestra mediante diferentes métodos. Esta se va a dividir en química analítica cuantitativa y química analítica cualitativa. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Bueno, muy sencillo. Cuando hablamos de la química cuantitativa, lo que vamos a analizar es la cantidad en cualquier unidad, ya sea miligramos, microgramos, de algún elemento presente en nuestra muestra. Por ejemplo, si nosotros tenemos una muestra de agua y sabemos que esta contiene un poco de zinc, bueno, se hacen distintos análisis químicos para conocer en qué porcentaje está presente este elemento o en qué cantidades se encuentra presente en la muestra. Y bueno, cuando hablamos de la química analítica cualitativa, es cuando yo tengo una muestra, podemos mencionar nuevamente la muestra de agua, pero desconozco la presencia de los distintos contaminantes o simplemente de los distintos químicos que puede contener esta muestra. Entonces, por medio de la química analítica cualitativa podemos conocer el qué es lo que tiene la muestra. Y por medio de la química cuantitativa podemos saber el cuánto, en qué cantidad tenemos tal elemento presente dentro de esta muestra. Y esta muestra puede ser agua, puede ser tierra o cualquier material. Entonces, dentro de la química analítica se va a incluir lo que conocemos como análisis químico, que es precisamente lo que acabo de mencionar. Son los métodos, son los métodos o la parte práctica en la cual aplicamos dichos métodos para analizar o para resolver problemas relativos a la composición que contiene la muestra y a la naturaleza química de la materia. Bueno, los ámbitos de aplicación de la química analítica son bastante variados. Puede ser desde en el ámbito industrial para determinar el control de calidad de materias primas, como son la determinación de pH, de conductividad en agua que se va a usar tal vez para un producto o en alguna otra materia prima. También en laboratorios certificados se puede utilizar, por ejemplo, para la determinación en laboratorios de ensayo de lo que es la tabla nutricional de algún producto que va a salir a la venta, o en el campo de la medicina, que es como donde más lo vemos, en algún análisis para un diagnóstico de enfermedades, desde determinación de oxígeno disuelto en sangre, hasta cualquier parámetro como es colesterol, glucosa, etc. Los conceptos básicos del análisis químico son los siguientes. El primero es la muestra. La muestra es la parte representativa del objeto de análisis. Si nosotros tenemos que analizar el agua de un río, podemos tomar como muestra 1 litro de esa agua y este litro es el que se va a transportar al laboratorio en el cual se le hará cierto tratamiento para empezar a trabajar con él. Después tenemos lo que es la alícuota, que es una porción o fracción de la muestra. Volviendo al ejemplo anterior, de este litro de agua en el laboratorio se va a tomar una alícuota para cada uno de los análisis correspondientes que se le vayan a hacer a la muestra de agua. El analito es la especie química objeto de análisis, es decir, lo que estamos buscando. En el caso del agua podríamos estar buscando algún contaminante como puede ser plomo, o podríamos estar buscando algún factor determinante en el agua como puede ser el pH o la conductividad eléctrica. Tenemos también lo que es la matriz de la muestra, que es el conjunto de todas aquellas especies químicas que acompañan al analito en la muestra. ¿Qué quiere decir esto? Que además de plomo, que sería nuestro analito, el que estamos buscando, la muestra puede contener también otros
minerales o otros metales, como puede ser a lo mejor cloro, zinc, entre otros, ¿no? Entonces, a todo lo que no sea nuestro analito le vamos a llamar matriz de la muestra. Tenemos después la técnica analítica, que es el principio físico o químico que puede utilizarse para estudiar el analito. Un ejemplo claro de ello es la colorimetría, que podría ser la técnica analítica química que utilizaríamos en caso de estar buscando la presencia de plomo. O también hay principios físicos como son la filtración para determinar los sólidos, al usar el cono de Inhofe para determinar los sólidos sedimentables, entre otras, ¿no? El método analítico, esta definición dice, incluye a la o las técnicas analíticas empleadas en el análisis y también todas las operaciones implicadas hasta la consecución del resultado final. Es decir, desde que iniciamos con el análisis, desde que llega la muestra al laboratorio hasta que obtenemos resultado, todo lo que hicimos en ese trayecto, ya sean operaciones, ya sean técnicas analíticas, ya sea tomar una alícuota, entre otras, a todo esto le vamos a llamar el método analítico. Es importante que todos los análisis químicos sean precisos y sean exactos. Por eso vamos a ver la definición de lo que es la precisión y lo que es la exactitud. En cuanto a la precisión describe la reproducibilidad de los resultados. Es decir, es la coincidencia de los resultados de las mediciones efectuadas de un parámetro en específico sobre una misma muestra y empleando el mismo método. La precisión de un método se obtiene simplemente repitiendo la medición. Para describir la precisión de un conjunto de datos se usan tres parámetros estadísticos que son la desviación estándar, la varianza y el coeficiente de variación. ¿Qué quiere decir entonces? Que yo tengo un análisis preciso, que si repito ese mismo análisis utilizando el mismo método, siendo la misma persona quien lo hace, vamos a obtener resultados muy cercanos entre sí. Sea la medición de glucosa en sangre, por ejemplo, el primer resultado tiene que estar muy cercano al segundo y muy cercano al tercero. Claro, entran aquí en cuenta los errores humanos que se puede cometer durante el uso de las técnicas analíticas. Sin embargo, algo que nos permite medir la calidad de nuestros análisis químicos es la precisión con la que lo hacemos. Y que por otro lado tenemos lo que es la exactitud, que es el grado de coincidencia del valor real del parámetro examinado y el valor experimental medio obtenido. ¿A qué se refiere esto? A que vamos a comparar el promedio de nuestra medición o de nuestro análisis con un valor previamente certificado, el cual puede ser un patrón de medición, como es el caso de la imagen que estamos viendo aquí, donde usamos un patrón de medida como referencia, o también para hacer esta determinación lo que podemos hacer es preparar muestras de concentraciones conocidas, ya sea que las compremos ya certificadas o que nosotros mismos las preparemos. Y no es otra cosa sino comparar lo que es el valor obtenido en el análisis con un valor ya sea calculado o, como les dije, en comparación con un valor experimental previamente certificado. Y entonces podemos tener también la colaboración de varios laboratorios donde se hace la misma muestra, el análisis de la misma muestra y se obtiene una comparación a lo que vamos a llamar control interlaboratorios. Y bueno, para que un método analítico se considere razonablemente exacto, tenemos que tener resultados que estén dentro del más menos 10% de variación. Y en esta forma, la exactitud se va a expresar en términos de error absoluto o error relativo. Por otra parte, para contar con
precisión y exactitud dentro de nuestro análisis, es importante tener un control de calidad interno en el laboratorio, el cual va a requerir principalmente la correcta calibración tanto del instrumento como del método analítico. Para hacer la calibración del instrumento podemos contratar a una empresa externa que venga y calibre cada cierto tiempo el instrumento que estamos utilizando dentro de nuestro método. Y para poder garantizar una calibración del método, lo importante sería realizar unas series duplicadas para tener en control lo que es la precisión. Siempre que hacemos un análisis, hacer lo mínimo por duplicado para así poder comparar, tener un punto de referencia y garantizar que nuestro análisis es tanto preciso como exacto. En la siguiente figura se muestra una visualización de los conceptos precisión y exactitud que nos puede ayudar a la comprensión. Supongamos que hicimos un análisis en el cual se obtuvieron distintos resultados, los cuales van a estar representados por los puntos negros que vemos en cada una de las imágenes, como este que estoy señalando aquí. Y entonces vemos como en la imagen A el método es impreciso. ¿Por qué impreciso? Porque los resultados están muy alejados entre sí y es inexacto, porque tomando en cuenta que el centro de nuestro círculo representa el valor real, vemos que los valores que obtuvimos están muy alejados también del valor real. Entonces es impreciso e inexacto. En la imagen B, por otro lado, tenemos un método que también sigue siendo impreciso porque los resultados están muy alejados uno del otro, pero también tenemos que es un método exacto, porque si nosotros calculamos el porcentaje, vamos a darnos cuenta que está dentro del 10% de error relativo, cercano a lo que es el valor real. En la imagen C vemos un método que es preciso y que también es exacto. Los resultados están muy cercanos entre sí y también entran dentro o muy cercanos al valor real que se esperaba. Y en el inciso D tenemos un método que es muy preciso, todos los resultados están muy cercanos entre sí, sin embargo es muy inexacto. ¿Por qué? Porque está muy alejado del valor real que estoy señalando aquí. Ya por último les presento la bibliografía para que puedan consultar este y otros temas relacionados con el análisis químico cuantitativo. Gracias.